Eta orain arreta jarriko diogu orain esperientzia praktikoei eta horretarako etxe honetako Euskal Unibertsitateko bi lagun ekarri ditugu. Lehenengo parte hartze honetan, Estibaliz Saez de Cámara Oleaga Andrea, iraunkortasunaren eta gizarte konpromisoaren arloko zuzendaria da, ingurumen ingeniaritzako doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, ingurumen teknologien arloko irakaslea EUN eta atmosfera ikertzeko taldeko ikertzailea. 2017tik EUko iraunkortasunaren eta gizarte konpromisoaren arloko zuzendaria da, EU Agenda 2030 garapen iraunkorrari ekin estrategiaren diseinua koordinatu zuen, zehazki Agenda 2030 integratzeko lehen plana estatuko unibertsitate batean eta Europako lehenengoetako bat. Horrez gain, garapen jasangarrirako Espainiako sareko presidente ordea da. Estibaliz, mesedez, nahi duzunean. Ederto, mila esker Laura, mila esker Jolanda, eta mila esker guztioi QEPA ekitaldi honetan gure esperientzia. Mea bada ere, aurkezteko aukera emateagatik, nik ere aurkezpena erderaz egingo dut, baina gero galderen txandan, nahi duzuen hizkuntzan galdetu. Dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentar la experiencia de la Universidad del País Vasco, una experiencia modesta, pero que esperamos que os sirva a las personas que habéis asistido aquí. He titulado la ponencia Cómo convertir los compromisos en planes operativos, y os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia, no como experta ni en políticas públicas, ni en ODS, ni en Agenda 2030, pero sí que me ha tocado pelearme con ello. Y como hemos empezado desde cero, tengo varios aprendizajes que traer, buenos, malos. Os voy a contar vivencias y momentos de tensión o barreras a las que hemos tenido que hacer frente. Es pasar del macro o de Naciones Unidas que decía Iker al, no sé si micro, porque la UPV tampoco es un entorno micro, pero quizás sí al meso. Aquí algunos datos de la universidad. La Universidad del País Vasco se comprometió con la agenda desde el mismo momento que se aprobó en el año 2015, porque al igual que otras organizaciones vio en la agenda una oportunidad para ordenar todo lo que se estaba haciendo en torno a los retos del planeta y de las personas, para no dejar a nadie atrás, o para que no dejemos a nadie atrás, mejor dicho, y una hoja de ruta con la que alinear todos aquellos programas que ya estaban contribuyendo a este desarrollo más sostenible. Coincidió con un momento de cambio en la universidad, el 2015-2016 hubo un cambio en el equipo de gobierno y por eso no fue hasta el año 2017 cuando empezamos a trabajar en ese proceso de integración de la agenda, en esa reflexión para integrar la agenda. Fue precisamente en el año 2017 cuando con el nuevo equipo de gobierno se creó la Dirección de Sostenibilidad, en la actualidad de Sostenibilidad y Compromiso Social, actualmente dependiente del Vicerrectorado de Desarrollo Científico, Social y Transferencia. Y se me encomendó la misión de fomentar la sostenibilidad en la universidad, tanto en el ámbito de la formación, todo lo que tiene que ver con educación para la sostenibilidad, en la gestión de nuestros centros universitarios, de las escuelas y facultades, llevarlo también al ámbito de la investigación, que nuestros investigadores e investigadoras enfoquen o alineen sus proyectos con el prisma de los ODS y todo lo que tiene que ver con la gobernanza en la universidad. Pongo aquí esta figura, me parece muy gráfica. Yo creo que aquí, como si nos ofrecen ahora mismo un viaje a Canarias, ¿no? ¿Quién no quiere ir con la temperatura que tenemos en el exterior? Nadie cuestiona ¿quién cuestiona que tenemos que acabar con el hambre en el mundo o que tenemos que reducir las desigualdades o que tenemos que emprender acciones para frenar el cambio climático?
Ahora bien, ¿cómo hacerlo, no? El destino es compartido, nadie cuestiona la agenda, nadie cuestiona casi ninguno de los ODS. Seguro que nos hubiese gustado incluir alguno más o darle más fuerza a alguno de los ODS. Pero el problema está en cómo traerla de Naciones Unidas a nuestro entorno, cómo traerla a nuestra organización o cómo llevarla a nuestra propia vida, ¿no? a nuestros hábitos. Y es ahí donde, bueno, pues donde yo me encontré la primera dificultad, es decir, cómo traigo esta agenda o cómo la aterrizo a la Universidad del País Vasco. Y bueno, aquí empezamos un proceso de reflexión, porque la tendencia en las organizaciones es a pensar qué puedo aportar yo a la agenda. Y es verdad, podemos aportar mucho. Aquí os contaré más tarde, Iker adelantaba que es la primera agenda internacional que interpela al sector privado. Pues curiosamente también es la primera agenda internacional que interpela a la educación superior. Ninguna agenda anterior lo había hecho, que parezca increíble. No apuntaba a la aportación que se podía hacer desde la ciencia o desde la formación a la agenda. Entonces, además de pensar qué podíamos aportar a la agenda, nos paramos a pensar qué nos podía aportar la agenda a la universidad. Y fue eso lo que, bueno, pues lo que nos cargó un poco de energía, ¿no? ¿Qué podemos aportar y además qué nos puede aportar a nosotras? Y bueno, fue con eso con lo que nos embarcamos en este viaje. Y aquí os comparto algunas de las reflexiones, por si os sirven, las voy a pasar rápido. Algunas de estas aportaciones que podíamos hacer a la agenda desde la UPV-HU las compartimos posteriormente en un grupo que se creó en Euskadi Gunea 2030, que estuvo Iker también, y participamos 17 organizaciones de Euskadi de diferentes ámbitos y elaboramos una guía práctica para las organizaciones para integrar la agenda, que si no la conocéis os invito a que la reviséis porque yo creo que puede ser muy útil para muchas organizaciones de diferente corte. ¿Qué nos podía aportar la Agenda 2030 a la UPV-HU? Por un lado, un lenguaje común, un marco común de referencia y sentido de pertenencia, ¿no? El empleo del lenguaje común, la posibilidad de medir avances, de adoptar compromisos alineados con objetivos más amplios, bueno, pues incrementa el sentido de pertenencia, unos objetivos comunes, necesarios y compartidos. También como universidad nos permite identificar nuevas oportunidades, anticiparnos y avanzar en ámbitos emergentes. Es una ocasión para anticiparse y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, de hacer un poco de prospectiva, y supone también una ocasión para plantearse nuevos retos fomentando la innovación. Y si algo debemos hacer en la universidad es precisamente esto. Ofrece también un marco para el desarrollo sostenible más integrador y coherente, en el que, bueno, pues, por así decirlo, aunamos las dimensiones económica, ambiental y social, y presenta también una nueva oportunidad para interaccionar con grupos de interés y con la sociedad y para establecer nuevas alianzas o para fortalecer alianzas que ya teníamos. Por otro lado, ¿qué puede aportar la UPV a la agenda? Bueno, pues como os decía, es la primera agenda que menciona las universidades, la aportación que se puede hacer desde las educaciones de institución superior, así que esta pregunta quizá debería haberla formulado como ¿qué debe aportar la UPV a la agenda? Porque debemos aportar. De hecho, hay un informe de la red Sustainable Development Solutions Network, que es DSN, que dice que es probable que ninguno de los ODS se cumpla sin la aportación de las universidades a la agenda. Lo menciona en el informe cómo evaluar los ODS en las universidades. Centrándolo un poco y atendiendo a los tres mandatos principales de la universidad, a la formación, la investigación y la transferencia, bueno, pues desde el ámbito de la formación, pensad que en este momento hay estudiando a nivel internacional 200 millones de estudiantes en nuestras universidades, más de 43.000 en la UPV y cada año se gradúan 8.000 alumnos, alumnas. Podemos decir que las universidades son un espacio que puede y debe orientarse hacia los ODS, que son microciudades y que están ahí precisamente los ciudadanos que serán las personas que tomen decisiones en el año 2030. Es decir, que cualquier acción que emprendamos en la universidad para que después de esta etapa formativa nuestro alumnado lleve en su ADN los ODS va a ejercer un efecto multiplicador en las próximas décadas.
Las acciones que vayamos a llevar a cabo en la universidad, como digo, tendrán un efecto palanca y tenemos una gran responsabilidad en la construcción de una sociedad inteligente y una generación que sea transformadora. Por otro lado, desde el punto de vista de la investigación, bueno, pues si algo tenemos en la universidad es un gran capital, es el conocimiento que acumulan nuestro personal investigador y también nuestro alumnado. Y los problemas a los que nos enfrentamos, a los que debemos enfrentarnos muy a corto plazo, bueno, pues requieren de una gran movilización del conocimiento, investigación, desarrollo e innovación que identifique y proporcione soluciones prácticas a los ODS. Y, bueno, pues desde la UPV, con más de 6.000 investigadores y 300 grupos de investigación activos, consolidados, podemos hacer una aportación muy importante. Tened en cuenta también que a menudo tendemos a mencionar a Oxford, a Cambridge, al MIT, pero que la UPV está situada entre las 200 mejores universidades del mundo en 6 especialidades. Y, en tercer lugar, hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? El impacto de la universidad a través de su colaboración con otros agentes para la construcción y transformación de la sociedad vasca, la creación de alianzas inclusivas para trabajar de forma colaborativa, lo mencionaba también Iker, con el tercer sector, con el ámbito privado, con las ONGs, y, bueno, hacer más porosa esta articulación de actores. Y aquí, bueno, pues somos un agente neutro que puede precisamente facilitar este proceso. Lo siguiente que hicimos fue, bueno, tenemos claro el destino, vamos a ver cómo podemos avanzar hacia él. Y aquí, como en cualquier viaje, ¿no? Lo que tendemos a mirar es cómo lo han emprendido otros, qué han hecho, por dónde han viajado, qué han visitado. Y aquí nuestra sorpresa, ya lo mencionaba en la presentación, es que a nivel estatal ninguna universidad había empezado este proceso de integración de la Agenda 2030 en su estrategia. A nivel europeo comenzaban algunas y, bueno, aquí dijimos, vamos a ser valientes y quizá lo hagamos bien, lo hagamos mal, pero alguien tiene que empezar. Así que conformamos un grupo de trabajo estable de 12-15 personas, integrado por directores, responsables de servicios que podrían ser claves para esta integración de la Agenda 2030, colaboradores externos también. Participó el propio Gobierno vasco, nos apoyó, que ya venían con la experiencia de la Agenda Basque Country 2030, y ahí también, bueno, pues agradecerlo. Y empezamos este viaje que planificamos en 5 etapas que os menciono y ahora mismo os cuento brevemente. Toda la información que voy a proyectar, los planes, también están públicos en euskera, en castellano y en inglés en nuestra página web. Está absolutamente todo en abierto porque, bueno, lo habremos hecho bien o mal, pero ojalá alguien pueda utilizarlo y a partir de ahí avanzar. Lo primero que hicimos fue mapear la actividad de la UPV respecto a los ODS, ver qué se estaba haciendo ya y qué no se estaba haciendo, porque había cosas que no estábamos haciendo. El segundo paso fue seleccionar los ODS y metas de referencia. Si consultáis casi cualquier guía dirigida al sector que sea, una de las recomendaciones de prácticamente todas las guías es que no podemos o no debemos intentar impactar en todos los ODS, que en función de la actividad, del contexto, más que recomendable seleccionar algunos y empezar por ODS y metas de referencia concretas. El tercer paso, y ya os adelanto que fue el más difícil, fue transversalizar las lógicas y políticas internas de la universidad para que fuera una agenda integradora, para dejar de trabajar en silos, que es lo que veníamos haciendo. El cuarto paso fue elaborar un plan estratégico, incluido un panel de indicadores para su seguimiento, y aquí me detendré un poco más, puesto que por el foro creo que puede ser lo que os resulte más útil o interesante. Y finalmente calculamos los indicadores de la situación de partida, que fue el curso académico 2017-18, para, bueno, ir midiéndonos año a año, haciendo la foto y tratar de mejorar de forma continua. Brevemente, los primeros pasos. El primero fue mapear lo que estábamos haciendo. Y aquí, bueno, pues nos dimos cuenta o vimos lo que han visto otras muchas organizaciones, que no empezábamos de cero, nadie empieza de cero. Teníamos en marcha ya varios programas bueno, que podían aportar mucho a los ODS y a la agenda.
Aquí algunos ejemplos. El programa Campus Visia Lab, que derivó de la participación de la UPV en un proyecto Erasmus, en el que colaboran los 3 estamentos de la universidad, el personal de Administración y Servicios, el personal docente, investigador y alumnado, para dar respuesta a retos de sostenibilidad de la propia universidad. Son estos grupos quienes se conforman y escogen los retos y les ofrecemos apoyo. El programa Academe, para empoderar a las mujeres, que suponemos un porcentaje todavía muy bajo en puestos de liderazgo tanto de los servicios como de los grupos de investigación. Ya llevaban varios años con este programa, formando a mujeres en la universidad. El programa de inclusión, que atiende a personas con diversidad funcional, o Gaztempatía, un programa de cooperación al desarrollo en colaboración con Euskal Fondoa, que apoyamos, alumnado y profesorado apoya los proyectos de esta asociación en países del sur. En lo que sí que partíamos de cero o casi de cero era en el trabajo colaborativo. Aquí, pues cada colectivo estábamos trabajando tanto desde el punto de vista de las disciplinas, cada uno nuestra disciplina, los de ingeniería, en la ingeniería, arquitectura, por otro lado, psicología, no había colaboraciones, muy escasas también entre servicios, cada uno en su choco, y también en los colectivos de la universidad. Muy pocos proyectos en los que hubiera iniciativas en las que colaboraba el personal de Administración y Servicios con un investigador o con una profesora o con el alumnado. Y luego, pues también, aparte de personas que pertenecemos a diferentes estamentos, que tenemos conocimientos diferentes, ya la sensibilidad que tenemos como personas, ¿no? Y que parece que también pues algunas personas les mueven más o son más de movimientos ecologistas, otras más pro defensoras de derechos humanos, feministas, cooperación internacional, pero cada uno un poco en pues en lo que sabe, en lo que le gusta y en lo que le motiva, pero sin mirar más allá. Aquí sí que vimos que empezábamos de cero, prácticamente de cero. El segundo paso fue seleccionar los ODS. Todos estos pasos, como os decía, los fuimos contrastando con diferentes personas, a pesar de que no estuvieran en este grupo. Y aquí, pues nos planteamos un plan o una agenda desde que empezamos a crearla hasta el año 2025. Y vimos que había ODS en los que teníamos que contribuir, obviamente, y al final, después de este proceso de reflexión, llegamos a esto. Nos comprometimos con 12 de los 17 ODS, los que están aquí marcados: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas y el de alianzas. Y nos quedaba, o al grupo nos quedaba esa espina de cuál podría ser la aportación, ¿no?, de la lengua y de la cultura vasca a la Agenda 2030. Y aquí no entraré en ello porque después va a hablar Inés, pero nos vino muy bien esa reivindicación propuesta que hicieron desde la cátedra de ese ODS 17+1 de diversidad lingüística y cultural. Y pues lo hicimos nuestro. Y con esto completamos o ya llegamos a un esquema que nos encajaba bien. Aparte de los ODS, seleccionamos las metas. El tercer paso, como os decía, fue el más difícil. Es decir, hemos escogido los ODS, hemos escogido las metas, pero ahora ¿cómo ordenamos todo esto? Precisamente para romper esa forma de trabajar y para que realmente esto no sea perdonadme la expresión, pero un pegote en la UPV, sino que realmente, pues que permee en todos los planes y que poco a poco vaya calando en nuestra forma de trabajar y de funcionar en la universidad. Y pues finalmente llegamos a la lógica que podéis ver en esta figura y que vais a ver después que aunque aquí parece sencillo después el despliegue, llegar a este esquema nos costó muchísimo. Podéis ver en la parte central el ODS 4, la educación de calidad, no podría ser de otra forma, en la universidad, y vimos que pues esta matriz o esta parte central incluye la articulación del ODS 8, que nos conduce a la empleabilidad y a la contribución que desde la educación universitaria se hace al desarrollo económico sostenible. El ODS 16, que abarca toda la educación para los derechos humanos, que constituye un elemento imprescindible en la lógica curricular. El 17, que cubre todo el abanico de cooperación al desarrollo, compromiso y transferencia social.
y el ODS 17+1 relativo al desarrollo del euskera y la cultura vasca y, por supuesto, la capacitación plurilingüe de nuestro alumnado. Y junto a este núcleo se despliegan 3 planes sectoriales que apoyan al resto de ODS. Estos 3 planes son los que muestro aquí. En ese momento se estaba también precisamente conformando o se estaba reevaluando el plan de igualdad de mujeres y hombres y bueno, como se estaba evaluando y había que redactar el siguiente, lo hicimos con la lógica de la agenda. Es el tercer plan de igualdad de mujeres y hombres. El plan de inclusión también, en este caso, bueno, pues pone la atención a la reducción de la desigualdad, el ODS 10, y como en el caso anterior también construido en base a los planes de inclusión anteriores, pero aquí sí que damos varios pasos. Es un plan de inclusión realmente innovador, porque además de atender al alumnado con diversidad funcional, con discapacidad, incluimos aquí a todos aquellos colectivos que, por la razón que sea, están en el riesgo de vulnerabilidad. Todo el alumnado que estudia desde centros penitenciarios, el alumnado en situación de protección internacional, refugiados, demandantes de asilo, alumnado que está en el régimen de protección de las diputaciones, alumnado con problemas económicos, problemas para afrontar la matrícula, problemas para afrontar otros gastos derivados de sus estudios, etcétera, etcétera. Y el tercer plan, este es un plan piloto, no se apoya a ninguno anterior porque no teníamos un plan de gestión ambiental de los centros y aquí, y esto es anterior al COVID, lo ligamos con la salud también. Veíamos ese nexo entre preservación del planeta y preservación de la salud de las personas. Con esto nos encajaban todos los ODS y bueno, lo que hicimos a su vez, porque también veíamos que el modelo de enseñanza-aprendizaje se había quedado un pelín anticuado después de 8 años, lo que hicimos fue evaluar el modelo de enseñanza-aprendizaje e incluir la componente de sostenibilidad y de investigación en el mismo. Es el plan IKD y al cubo, porque bueno, coincide que los tres ámbitos clave que coinciden además con las prioridades a nivel europeo desde el punto de vista de la formación y a nivel estatal, bueno, pues empiezan por rien euskera, ikaskuntza, ikerketa eta iraunkortasuna. Y es nuestro plan, nuestra estrategia para los próximos años. Todo esto queda recogido en la Agenda 2030, en la EHU 2030, Garapen iraunkorrariekin. Este documento es el producto de esta reflexión global y local y la hoja de ruta que persigue alinear el trabajo de la UPV con los retos del planeta de aquí al 2025. Es, como decía, la primera del Estado y está construida y alineada con el plan estratégico de la UPV que finaliza este año y estará también incorporada, de hecho ya lo está en las bases del próximo plan estratégico. A la agenda le acompaña un plan de indicadores para su seguimiento. Lo hicimos porque nos ocurría lo mismo, no había absolutamente nada, no había paneles de indicadores específicos para las universidades. En la elaboración de este panel nos apoyó IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco, que tiene pues una experiencia acumulada en el desarrollo de paneles. Y bueno, aquí pues recogemos tanto los aspectos técnicos del seguimiento como la metodología del trabajo para su medición. Llegamos a un esquema de 58 indicadores, os mostraré ahora un par de capturas de este informe. Y este panel ha servido de referencia a la guía Cómo evaluar los ODS en las universidades que ha elaborado la Red Española de Desarrollo Sostenible. Tenéis aquí ejemplos del panel de indicadores, son indicadores muy concretos, aquí he puesto 2 por temáticas diferentes, por ejemplo el de igualdad de género, el número de intervenciones en aplicación del protocolo de violencias de género de la UPV-HU, muy oportuno justo hoy, el día después, el porcentaje de investigadoras líderes en grupos de investigación, de mujeres en cargos académicos o el número de personas egresadas en posgrados de estudios feministas y de género. Y el de producción y consumo responsables, aquí también varios indicadores relacionados con el desperdicio de alimentos, generación de residuos de diferentes características, licitaciones, etcétera. En este documento podéis encontrar las fichas metodológicas de todos y cada uno de los indicadores en los que hemos definido cómo hemos interpretado el indicador, la unidad, la fuente de la que obtenemos los datos, si está desagregado o no por sexo, la periodicidad de cálculo, aquí, bueno, pues a veces siempre es anual, pero a veces tenemos que hacerlo en base al año académico, en otras ocasiones con el año natural.
la metodología de cálculo y cómo se enlaza con los ODS y con las metas de referencia de Naciones Unidas. Esto está recogido en el documento para cada uno de los indicadores. Y el quinto paso, ya la última parte, fue calcular de dónde partíamos. Para ello tomamos como referencia el curso 2017-18 y bueno, tenéis aquí en esta infografía los datos que obtuvimos para esta situación de partida. Toda esta información está recogida en un portal, el portal de la EHU Agenda, está en la portada principal de la universidad, está tanto la agenda, el panel de indicadores, alguna publicación científica y después aquí, bueno, lo que veis en pantalla, para los ODS con los que nos hemos comprometido, clicando en cada uno de ellos podéis ver los programas que aportan ese ODS, las publicaciones científicas relacionadas con ese ODS y los resultados que vamos obteniendo cada curso académico. Bueno, también ha tenido bastante buena aceptación por parte de la comunidad universitaria y para nuestra sorpresa va calando esa intención que teníamos de que cale, porque cuando alguien no ve algún programa que lanzan desde su servicio o no ve una publicación, pues nos contacta y nos pide o nos pregunta por qué no está ahí, ¿no? Y bueno, pues para nosotras la verdad es una satisfacción que vaya poco a poco. Por daros algunos datos, bueno, pues hemos calculado los resultados de los indicadores para 3 cursos académicos, son poco y la verdad es que, bueno, pues extraer conclusiones resulta difícil teniendo en cuenta que el último curso fue el curso en el que irrumpió la pandemia y esto ha provocado muchos cambios en la actividad universitaria. Algunos indicadores han mejorado, otros han empeorado, motivados un poco por la situación de la pandemia. Así que cualquier conclusión que saquemos, bueno, pues hay que sacarla con este asterisco, con esta nota de ese periodo COVID. Estamos ahora mismo calculando los del curso pasado, pero nos ocurrirá lo mismo. No obstante, sí que hemos visto tendencias positivas en varios indicadores. Puesto aquí los más destacables, en el resto alguno ha empeorado, no nos vamos a engañar. Por ejemplo, la producción de residuos en situación de pandemia y pospandemia, porque por las limitaciones de distancia muchas prácticas, por ejemplo, de laboratorio, han tenido que hacerse de forma individual en lugar de grupos, bueno, por diferentes razones. Pero en general sí que se ve una mejora. Podéis ver aquí, por ejemplo, en el caso del ODS 4, nuestro ODS, por así decirlo, estrella, ha aumentado el número de profesores, profesoras que participan en proyectos de innovación para la sostenibilidad, de 137 a 394 y sigue aumentando. Y también el número de trabajos fin de grado, ese pequeño y primer trabajo de investigación que hace nuestro alumnado, también ha incrementado el número de trabajos de fin de grado que aportan algún ODS o que lo hacen con el enfoque de ODS. Hemos organizado ya 4 ediciones del Congreso de Estudiantes, un congreso en el que el alumnado, en formato congreso científico, presenta la aportación que hace su TFG a la transformación del mundo. Y bueno, pues aquí tenéis la cifra, lo pusimos en marcha en el año 2017, participaron 56 alumnos, 86 en el 2020 y ahora en plena pandemia. Y bueno, pues con todas las dificultades que hemos tenido, hemos recibido más de 115 contribuciones en el año 2021, que acabamos de celebrar el congreso. Muy levemente, pero también hemos observado un ascenso en el porcentaje de investigadoras líderes en grupos de investigación y mujeres en cargos académicos. En el caso de la energía, bueno, pues hemos conseguido duplicar el porcentaje que procede de energías renovables, ha pasado del 46 al 100% y ya desde el 2019 toda la energía que consumimos procede de fuentes renovables. También se ha observado un aumento en el número de empleos de alta cualificación en las empresas que se han creado en la universidad, un incremento en el número de centros docentes con planes de mejora ambiental y en el número de patentes o licencias de explotación que contribuyen a los ODS. También un crecimiento en el número de estudiantes atendidos en programas de inclusión, de 789 a 1.342, y en el número de estudiantes que participan en actividades de cooperación al desarrollo, un incremento del 50%. Además del cálculo de indicadores, hemos hecho también un descargo de la producción científica, es decir, de los artículos científicos publicados en revistas de alto impacto que contribuyen a los ODS. Para ello también, como no había, tuvimos que desarrollar una metodología para hacerlo de forma objetiva y partiendo de las bases de datos de las revistas indexadas en Web of Science y Scopus y tomando como referencia las palabras clave de las metas de los ODS con los que estamos comprometidos, hemos hecho un descargo de los últimos años
se ve en la diapositiva. Bueno, para que así un vistazo rápido os hagáis a la idea, aquí muestro la secuencia desde el año 2017 al 2020. El año 2020 está marcado en amarillo y aunque sea de lejos y se vea poco, se ve claramente que el número de contribuciones científicas que hace alguna aportación a los ODS ha crecido significativamente. Ha pasado, concretamente en el año 2020 registramos 426 artículos en revistas de alto impacto, que supone un incremento del 23% respecto al año anterior y del 75% respecto al 2017. Haremos pronto el recuento de 2021 y ojalá siga creciendo. Las áreas en las que más se está contribuyendo ahora mismo es el ODS 3, Salud y Bienestar, que buena falta hace. El ODS 7, de energía asequible y no contaminante, el 12, producción y consumo responsable, y el ODS 13, que es acción por el clima. En el espacio que os mencionaba, en el espacio de la EHU Agenda, está recogido el listado de contribuciones y los enlaces a estas contribuciones científicas. Y por acabar, que ya me han avisado que voy justita de tiempo, deciros que poco a poco se va viendo los ODS en la actividad de la universidad, más allá de que en todos los centros hemos colocado paneles en las entradas en euskera y en castellano, pero poco a poco se empieza a respirar ese clima de los ODS en prácticamente todos los ámbitos de la universidad. Y aquí acabaría, si me ajusto al tiempo, he sido formal. Mila esker y a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión o para proporcionaros información adicional.